Todo el tiempo Dios es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Yo voy a hacer algunas preguntas el día de hoy. ¿Cuántos queremos ser felices? Amén, yo quiero ser feliz. ¿Cuántos vivimos en esta vida buscando la felicidad? Amén, yo voy a hablar todo en sentido personal. Yo vivo buscando la felicidad. ¿Cuántos trabajamos para ser felices? Yo trabajo para ser feliz. ¿Cuántos buscamos dinero para ser felices? Aquí ya hay un amén más escondidito. Amén. Yo trabajo para tener dinero para poder ser feliz y adquirir las cosas que puedo soñar, anhelar, desear y querer. Porque creo que probablemente allí hay algo de felicidad. ¿O me pasa solamente a mí? Si me abro ante ustedes y soy vulnerable, perdónenme, mis amados hermanos. Ese es el problema de ser un pecador en medio de una multitud de ángeles, pero es el precio que estoy dispuesto a pagar con ustedes el día de hoy. Y hoy voy a tratar de ser lo más vulnerable delante de ustedes. ¿Cuántos como yo vivimos la vida afanados, buscando felicidad? Y resulta que nos hacemos metas y planteamos objetivos en base a lo que creemos en la felicidad. Y de pronto dijimos, cuando yo me case voy a ser feliz. Y nos casamos. No voy a pedir que levantes mano para no quedar en evidencia. Pero probablemente dijimos, esto era, así se sentía. Esto me lo pintaron así me lo imaginé, por hablar de un área. ¿Cuántos soñaron y ahorraron por probablemente el auto de sus sueños? Y lo tuvieron y la felicidad duró 1 mes, 2 meses. Y por allá el tercer mes o cuidado antes, no, ya no me gusta porque es que este botón yo pensé que funcionaba de otra manera. Pero en el nuevo modelo, este botón tú lo tocas y salen 2 alas. Y entonces, y lo que alguna vez pensaste que era lo mejor y que te iba a traer felicidad, se volvió obsoleto. Y ahora le das un upgrade a la felicidad. Ya no es este. Ahora es el otro. Ya no es el teléfono tal, sino el teléfono tal. Y empezamos a buscar en accesorios externos algo que nos haga felices por dentro. Que nos genere algún grado de satisfacción, que nos genere algún grado de autorrealización probablemente. No es que esté mal. Yo creo que estoy hablando desde mi perspectiva, pero a la larga cada uno de nosotros vivimos la vida de esa manera. Porque nos han enseñado, porque es cultural, porque somos aspiracionales y podemos filosofar de por qué somos como sociedad y probablemente encontremos algunos argumentos de peso para validar nuestro punto de vista. Así que de eso no se trata lo que quiero hablarles a ustedes el día de hoy. Hoy quiero seguir en la línea de el camino a la felicidad. ¿Cuántos escucharon el mensaje de Alexandra la semana pasada? Y en ese camino a la felicidad era, desde la perspectiva de Jesús, ¿cuál es la felicidad perfecta? ¿Cuál es el grado de felicidad perfecta? Si todos nosotros, de una manera u otra, estamos buscando ser felices. Y vivimos nuestra vida buscando la felicidad. Pero Jesús hace un ejercicio hace 2000 años y toma a sus discípulos, a su crew pequeño, pero también toma a miles de seguidores para enseñarles algo en el famoso Sermón del Monte. Un sermón que hemos llamado las bienaventuranzas y si le queremos dar un nombre actual, un sermón que tiene que hablar que tiene que ver con la felicidad. Si queremos traspolar la palabra bienaventuranzas desde el punto de vista que Jesús lo quería transmitir era felices. Felices ustedes cuando, felices ustedes A, B y eso lo vamos a ir viendo. Entonces en esa línea de bienaventuranzas, de felices, porque andamos buscando la felicidad, generalmente en cosas externas, para que satisfagan una necesidad interna. Y desde ese punto de vista vamos a ver qué son las bienaventuranzas. Tomando en consideración la primera bienaventuranza de las que nos habló Alexandra, que está estrictamente relacionada con la que yo voy a hablar el día de hoy. Por eso necesito que juntos hoy
tengamos el mismo punto de partida, para que podamos entender tanto la primera como encadenarlo con la segunda, porque es la base de las siguientes bienaventuranzas o de las siguientes felices cada uno de ustedes. Es como estas materias de la universidad que tenían prerequisito, que no podías dar una si primero no habías dado la anterior. Esto es exactamente igual. Las 8 bienaventuranzas son prerequisitos. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Y no reflejan otra cosa que el carácter de Jesús y el carácter que nosotros debemos imitar de Cristo. Esas son las bienaventuranzas. Pero vamos a ahondar un poquito más porque yo necesito que juntos estemos partiendo hoy desde el mismo punto para poder entender un poco mejor de qué trata la segunda bienaventuranza y que nos sirva como plataforma para las que tienen un prerequisito. He podido transmitirles la idea, mis amados, así que les agradezco mucha atención a lo que viene. En ese orden de ideas, las bienaventuranzas no son simples declaraciones sobre la felicidad o condiciones materiales, sino un estado de bendición producto de una comunión con Dios. Quédense con esa palabra. ¿Qué más es? Las bienaventuranzas nos permiten contemplar distintos aspectos del carácter de nuestro Señor con el fin de avanzar hacia nuestra meta, que no es otra, que Cristo sea formado en nosotros. Si yo tomo esas dos frases y hago un enunciado, sería algo como esto. Las bienaventuranzas son el desarrollo de una comunión con Dios para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, las bienaventuranzas no es algo de que me vaya bien. La bienaventuranza no es un amuleto. Las bienaventuranzas es un estilo de vida de comunión con Dios para que Cristo sea formado en mí. Así que si le damos el enfoque correcto a la bienaventuranza, lo que Jesús está diciendo es, yo les voy a enseñar cómo vivir la vida y les voy a enseñar el camino a la felicidad. Pero no a una felicidad pasajera como la que nos dan los bienes materiales o las cosas por las cuales luchamos día tras día, cada uno de los que estamos aquí. Eso es perecedero, eso tiene fecha límite. Algunas son cortas, algunas van a ser tanto como dure nuestra vida en esta tierra. Lo cierto es que todo es perecedero. De lo que está hablando Jesús en este Sermón del Monte son las cosas que nos hacen felices para siempre, que trascienden a la eternidad. Si las cosas que tenemos actualmente trascienden a la eternidad, valórelas, cuídelas. Si mi carro último modelo trasciende a la eternidad, cuídelo. Dele su mantenimiento al tiempo. Y téngalo ahí porque va a trascender con usted a la eternidad. Si mis cuentas bancarias van a trascender conmigo a la eternidad, guárdelas como un gran tesoro, porque se las va a tener que llevar. Y lo que Jesús está diciendo aquí es, vamos a priorizar algunas cosas importantes. Y empieza a dar el sermón del monte desde las perspectivas de su carácter como hijo de Dios, enseñándoselas a cada uno de nosotros. Ese sermón fue hace más de 2000 años, pero tiene tanta vigencia hoy como entonces, porque nuestra condición como humanos sigue siendo exactamente la misma que en ese momento. Amén, amén. Y entonces Alexandra seguía hablando sobre la primera bienaventuranza, y Alexandra habló de dichosos los pobres en espíritu. ¿Y por qué son dichosos? Porque el reino de los cielos les pertenece. Y ella explicó ampliamente lo que quería decir el concepto. Lo que quería decir el concepto de dichoso, lo que tenía que ser el concepto de humildes, porque la humildad, lo que conseguían, que no era, todo eso lo explicó perfectamente Alexandra. Yo solamente estoy haciendo un repaso rapidísimo para que estemos alineados al final. ¿Y qué más concluyó diciendo Alexandra ese día? Que el pobre en espíritu se definía con dos características. Primero, reconoce su insuficiencia espiritual y segundo, reconoce su dependencia de Dios. En otras palabras, el Señor comienza las bienaventuranzas en nosotros allí donde es necesario comenzar con ese quebrantamiento de espíritu y humillación ante Dios, que entonces permite la acción salvadora y transformadora en mi vida. ¿Te acuerdas que les dije que esto era un prerequisito? Si no está esta condición de espíritu, no podemos iniciar el proceso transformador. Y el proceso transformador inicia
con reconocer que no tengo ninguna capacidad humana para acercarme a Dios. Que todo es por gracia, por amor y por misericordia. Y como consecuencia, estoy aquí sentado. Y que cuando yo entendí ese proceso, no me quedó otra alternativa que reconocer que dependía de Dios, que no importara cuán próspero fuera en la vida o cuán humilde fuera en la vida, iba a necesitar a Dios, tanto como si tuviera o como si no tuviera, porque mi necesidad espiritual es la misma independientemente de mi condición social o económica. A ese era el dichoso, ese humilde, a eso se refería Alexandra, y a eso se refiere el texto. Cuando yo reconozco eso, cuando reconozco mi total dependencia de Dios, empieza ese proceso del cual Jesús está hablando en el Sermón del Monte. Y esto es un proceso transformador, confrontador, difícil de hablarlo desde esta plataforma y difícil digerirlo cuando uno lo está escuchando. Es muy difícil digerirlo porque es un proceso que nos confronta contra lo que hemos creído por generaciones es lo correcto. Pero es una verdad a medias. Y cuando leía estas bienaventuranzas y leía y ayer lo conversaba con algunas personas, yo, Dios mío, yo a veces pensé que el que estaba mal era yo. Pero Jesús lo único que está haciendo aquí es definiendo, si tú quieres ser como yo, si de verdad eres un seguidor mío, si de verdad vas a seguir mis estatutos, si de verdad vas a ser mi discípulo, estas son las características de los ciudadanos del reino. Y es nuestra decisión seguirla o no. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que hoy día nos hemos quedado en las fantasías cristianas pentecostales. Todo es prosperidad, todo te va a ir bien, todo es otras esferas, todo son cosas maravillosas, todo es yo soy cabeza y nunca cola, todo es prosperidad, hacia adelante, no somos derrotados, somos más que vencedores y eso es lo que nos gusta. Y cuando nos llegan por allí saltamos, brincamos, aleluya, nos movemos y sentimos las corrientes espirituales porque es el mensaje que es aceptado. Es el mensaje que consigue los amenes. Es el mensaje que te da gracia. Es el mensaje que hace clic con la gente. Porque es lo que queremos escuchar. Y hemos dejado el mensaje cristocéntrico tal cual como se nos enseñó por convertirnos en motivadores de plataforma. Y no somos llamados a ser motivadores de plataforma. Ni los que nos paramos aquí, ni ustedes. Porque no somos diferentes los que estamos aquí parados en cuanto a nuestra responsabilidad hacia Dios y hacia otros, que de cuando nos sentamos ahí, la responsabilidad es exactamente la misma de ustedes hacia otros y de ustedes hacia ustedes mismos. Y aún en eso hemos hecho diferenciaciones que si tú te paras allá arriba, tú debes tener un estilo de vida así. Yo puedo tener algunas variaciones y puedo negociar algunas cosas con Dios. ¿Sabes? Hasta eso ha sido algo erróneo que hemos aprendido. Y Jesús lo que hace con estas bienaventuranzas es decir, un momentito, aquí tenemos que volver a lo básico. Primero, reconocemos que no somos nada delante de Dios. Y que necesitamos a Dios 100%, independientemente de quién seamos o quién creamos que somos. Y segundo, que es donde vamos a entrar, la segunda bienaventuranza. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Como paradójico, ¿verdad? Que yo soy feliz porque lloro. Bueno, tal vez lloramos, decía yo, cuando nos dan una buena noticia, cuando tenemos algún logro. Sí, lloramos por eso. Pero a lo que se está refiriendo aquí, o lo que quiero marcar la paradoja, es que la mayoría de las veces, como seres humanos, lloramos porque algo no sucede de acuerdo a la expectativa que tenemos. O porque nos hieren, o porque algo no sale como esperábamos, o porque de pronto surgió un problema de salud, un problema con la ley, un problema económico, un problema con la suegra, un problema en cualquier lugar. Y cuando algo no sucede como esperamos y es algo crítico, vamos a llorar. Entonces, ¿cómo es que yo voy a ser dichoso porque lloro? O sea, explícame, ¿qué clase de Jesús eres tú? ¿Qué clase de Dios eres tú que me vas a decir? Hey, sé feliz porque lloras. Sé feliz porque sufres. Sé feliz porque te va mal. No es eso lo que Jesús nos está diciendo.
Hay consuelo para esas situaciones, pero no son de esas que les estoy hablando hoy. Hay consuelo para cuando nos va mal, hay consuelo para cuando algo no sale como esperamos, hay consuelo para cuando un diagnóstico médico no es el que esperábamos, hay consuelo para cuando una relación se rompe, hay consuelo para cuando un hijo es rebelde, hay consuelo para cuando hay un problema económico y hay consuelo para cada una de ellas. Y la Biblia está llena de promesas y de fe y de esperanza para ayudarnos en esos procesos. Pero no es a eso a lo que se refería Jesús. ¿A qué se refería Jesús? Es la pregunta entonces. Cuando Jesús nos dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. ¿La dicha está en llorar o la dicha está en ser consolado? En ser consolado. Vamos a ver qué dice la Biblia. Entendemos pues que Cristo está diciendo que los que lloran deben ser considerados no a causa de su presente aflicción, sino a causa del consuelo que recibirán. Por eso tiene una connotación de promesa. Pero recuerdan que les dije que esto está pensado no en mi vida terrenal temporal, sino en mi vida eternal, como criatura, hijo de Dios. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos quiere decir Jesús desde su punto de vista? Que repito, lo único que está diciendo es, este soy yo, Jesús, y yo soy así, así y así y así. Con el único propósito de que tú seas así, tú seas así, tú seas así, tú seas así, porque has decidido ser seguidor mío. Así que a ninguno de los que estamos aquí nos escapamos de esa solicitud. Y el desafío está en tomarla o no. Y ese es el derecho que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué más? Aquí obviamente Jesús no está hablando del lloro, o mejor dicho, al revés, está hablando del lloro que es ocasionado por la voluntad de Dios en mi vida. No del lloro de cuando las cosas no salen como yo quiero, sino del lloro ocasionado por el cumplimiento de la voluntad de Dios en mi vida. Y obviamente estamos pensando del lloro que provoca, me gusta esta frase, de la persona pobre en espíritu. Del lloro de esa convicción instantánea que provoca el reconocer que no tengo nada que me permita llegar a Dios, sino que solo lo alcancé por misericordia y que dependo 100% de Él. Y cuando reconozco mi humanidad, empiezo a reconocer mi pecado, mis falencias o mis carencias y mi incapacidad aún espiritual de llegar a Dios, si no es por Él. Cuando reconozco el daño que el pecado ha hecho en mi vida, en todo contexto, habla de que la reacción inmediata es ese remordimiento interno que hace que emocionalmente broten lágrimas de nuestros ojos. La relación. El entender que el pobre en espíritu es el que reconoce en su mente que necesita a Dios. Reconocer el daño que el pecado ha hecho en él lo lleva a llorar. Porque entiende desde otra perspectiva lo que representa estar separado y alejado de Dios. ¿Sabe, muchachos? Para que nos sintamos motivados todos hoy. No nos equivoquemos en pensar que esto es un mensaje para los que no conocen a Jesús. Jesús no le estaba predicando a gente que no lo estaba siguiendo. No nos equivoquemos en pensar de que ya yo acepté a Cristo, este mensaje no es para mí. Está muy bonito el mensaje evangelístico. Ay, hubiera venido mi tía Pepa, que necesita este mensaje porque está perdida en sus delitos y pecados. No, esto no es para Pepa, esto es para Orlando Contreras. Exacto, Clarice. Este mensaje es para Orlando Contreras, no para la tía Pepa. ¿A que puedo hablarle a la tía Pepa? ¿Puedo vivir una vida que afecte a la tía Pepa? Esos son otros 500 pesos, pero no es de eso que estamos hablando el día de hoy. Y en resumidas cuentas, no, antes de resumidas cuentas, me estoy adelantando, perdónenme, dame un segundo aquí.
este pensamiento me gusta y lo copié textual. La pobreza, la persona cuya pobreza de espíritu lo lleva a aceptar el diagnóstico de Dios en cuanto a su vida, no puede menos que deplorar su pecado, lamentar su miseria moral y llorar el daño que su pecado ha causado. La primera bienaventuranza conduce necesariamente a la segunda. Es el resumen de lo que les he hablado hasta este momento. ¡Wow! ¡Cuánta confrontación! Yo pensaba, Señor, a lo mejor esto tú ni siquiera lo dijiste para los que estaban oyéndote en ese momento. Porque tú eras de tal grado de influencia sobre esa gente que sencillamente decidían seguirte por quien eras. Y ni aún así sucedió. Pero es tan vigente para nuestra iglesia y nuestra comunidad el día de hoy que parece que lo hubiera escrito en estos días. Porque nos afecta de la misma manera y nos llama a la misma acción. La pregunta es, ¿quiénes lloran? En base a lo que ya hemos aprendido. ¿Quiénes lloran en base a lo que Alexandra nos enseñó, que está en la Escritura? ¿Y quiénes lloran en base a dichosos los que lloran porque ellos serán consolados? Lloran los que son pobres de espíritu, quienes han llegado a ser gradualmente conscientes de su propia falta de cumplir la voluntad de Dios, y las lágrimas manifiestan un sincero arrepentimiento y deseo de reconciliarse con su Señor. Esas acciones no van separadas. Si yo digo el día de hoy que soy cristiano, que Cristo es el Rey de mi vida, que Cristo es el Señor de mi vida, que Él me compró y me salvó a precio de sangre porque vino a esta tierra a morir por mí y decido voluntariamente ser seguidor de Él por ese sacrificio que hizo. Mi pregunta es la siguiente. He tenido ese dolor de espíritu y de alma cuando le fallo al Señor hoy en día. ¿O lo tuvimos cuando nos sacó de nuestro pecado, de nuestro mal vivir, cuando le conocimos, cuando dijimos yo te sigo? Y fue hermoso y lloramos y aceptamos a Cristo y empezamos a seguir el camino del Señor. Y hoy en día el pecado sigue teniendo el mismo efecto en nuestras vidas como lo tuvo entonces. ¿Sigue doliéndonos como nos dolió entonces? O probablemente como le pasa a Orlando Contreras. Lo diluyo y lo justifico porque probablemente pienso que ya Dios me salvó y no es tan pecadito nada. O mejor dicho, ya no es tan pecado, es un pecadito. Tú sabes, Señor, es un pecadito, es una mentirita blanca. Las negras son peligrosas, pero las blancas no tanto. Y yo entiendo el silencio, porque entiendo lo difícil que es este tipo de mensajes. Pero les repito, es algo fundamental que lo hemos dejado de decir desde estas plataformas. Y el pecado sigue siendo tan pecado hace 2000 años como el día de hoy. Pero vivimos en una sociedad que lo ha diluido. Y los estándares de Dios son invariables. Las formas probablemente varían, pero el fondo sigue siendo exactamente el mismo. El fundamento no ha variado. El fundamento no ha cambiado. Así que en esa línea de ideas, mis amados, segunda pregunta. ¿Por qué lloran? Si ya sabemos quiénes lloran, la pregunta es, ¿por qué lloran? ¿Lloran por su pecado personal?
sienten la profunda separación que ha causado entre Dios y ellos y reconocen su miseria espiritual, así lloran por verdadero arrepentimiento. Pero de alguna manera hemos pensado, ojo, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Orlando, entonces vamos a vivir llorando todos los días. Vamos a andar en una lloradera constante y en una tristeza constante. No, mis amados, de eso no es lo que estamos hablando. Y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Lo que les estoy hablando es de verle la perspectiva correcta al pecado y ponerlo en el lugar que le corresponde. Y nosotros como cristianos, hijos de Dios, estar en el lugar que también nos corresponde. Y si estamos replicando el concepto de bienaventuranzas o de felices desde el carácter de Dios, desde el carácter de Jesús hacia nosotros, no tenemos, o sí tenemos otra opción, pero mi recomendación es, por favor, imitemos. Por favor, sigamos consejo que nos lo está dando nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y hacia allá es que lo estaba apuntando. Y segundo, lloran por los pecados de otros o por el estado pecaminoso de la sociedad en general. Jesús, por ejemplo, lloró cuando vio a Jerusalén y al llegar a la tumba de Lázaro. Y lloraba a Jerusalén por la condición espiritual de esa ciudad. Tocó su corazón. Y él era desde la perspectiva de hijo de Dios, que entendía claro el concepto y definición de pecado, tal cual como se definía. Así que esa necesidad de Dios o estar en paz con Dios es imperante en nuestras vidas. Y por eso usted conoce gente que anda buscando y buscando y buscando la felicidad aquí y buscando la felicidad allá, y ahora es parte de este grupo y ahora es parte del grupo, pero usted nunca lo ve contento, nunca lo ve feliz. Y probablemente nosotros también andemos así muchas veces en nuestra vida. Y Jesús nos dijo hace 2000 años, hey, este es el camino a la felicidad. Vivos, este es el camino a la felicidad. Y hemos conocido las bienaventuranzas desde que empezamos a leer las Escrituras. Y está allí el camino a la felicidad, está allí el camino a la felicidad. Felices, felices, felices los que hacen A, felices los que hacen B, felices los que hacen C. La pregunta es, si está allí, si Jesús lo dijo, ¿cómo se nos ha pasado por alto? ¿Por qué no caminamos hacia eso si ya está clarito? Es que este es un proceso de adentro hacia afuera, muy contrario de lo que tenemos por cultura, que creemos que la felicidad es algo que se consigue de afuera y que me va a hacer feliz adentro. Es un proceso transformador que inicia aquí y brota cuando sigo unos pasos importantes. Me hubiera gustado hacer un proceso de las 8, porque me fascina, van en un creciendo y en una relación cada una con otra. Es hermoso. Las 8 van pegadas, pero van en un creciendo del desarrollo nuestro como hijos de Dios. Así que esta serie, por favor, no se la pierda. Si se pierde uno, búsquelo en las redes sociales. Porque es la llave a la felicidad, es el camino real a la felicidad. Está allí. Nos queda a nosotros seguirlo o no. Ay, bendito sea mi Dios. En resumidas cuentas, amados, el buscar a Dios de la forma correcta, el reaccionar a su respuesta de la forma correcta, es mi decisión. Está allí. Es mi decisión. ¿Saben cuál va a ser mi recomendación, verdad? Tomemos la decisión. ¿No es fácil? No. ¿Difícil? Sí. ¿Me confronta a mí mismo? Sí. ¿Me confronta a mis mentiritas blancas? Sí. ¿Me confronta a mis pecaditos? Sí. ¿A mis pecadillos? También. ¿Pero qué cantábamos hace unos minutos? Renuévame, y lloramos. Señor, renuévame. Ya no quiero ser igual, Señor. Entonces Dios viene con estos mensajes. Señor, pero tú todo te lo tomas en serio. Contigo no se puede un momentito chévere. No, tú todo te lo tomas en serio. Renuévame, era unos zapatos nuevos que necesito, pero de aquí no me toques nada. ¿Saben?
Hace algunos años escuché la frase de alguien que me voló la cabeza. Yo quiero seguir a Dios. Yo sé que este es el camino, me decía. Yo sé que este es el camino. Pero yo decidí y le dije a Dios, pero con esta convicción que casi me convence, yo decidí decirle a Dios, Señor, tú gobiernas de esta parte del corazón. En esta otra parte tú no te metes. Yo dije, wow. Pero después me puse a pensarlo. Y yo creo que de una forma u otra yo he hecho lo mismo algunas veces. Cuando Dios toca algo en mi vida y me dice, hey, cambia esto. Yo dije, no, eso no es tan grave. O sea, yo puedo vivir con eso, Señor. Al fin y al cabo, eso entre tú y yo llego y después me arrepiento y empato. O sea, Señor, tranquilo. ¿Sabe por qué se ríen? Voy a agregarle un poquito de eso, Andrés. Nos pasa. Nos pasa. Empezamos a echarle agua a la sopa. Y un poquito de sal extra. Para que no sepa tan desabrido. Y el llamado de Jesús es, hey, ese no es el carácter de los hijos del reino. No hay justificación ninguna para que eso pase. Casi me caigo. No hay justificación. Ese es el llamado. Pero esa es dura, difícil y confrontadora. Por lo menos para mí. Y estoy seguro que para ustedes también. Confrontadora, durísima. Seguimos, mis amados. ¿Para qué lloran? ¿Cuál es el sentido de llorar? Para ser consolados, tal cual como Él nos lo prometió. ¿Qué consuelo? Si es consolados, si yo debo reconocer que, o mejor dicho, debo reconocer mi insuficiencia humana para llegar a Dios, acercarme a Dios, porque no tengo nada que ofrecerle a Dios, solo mi corazón. Y debo reconocer con el llanto en mi corazón y en mi vida de que viví una vida desagradable a Dios para que Dios entonces me dé otra promesa. ¿Cuándo es esa promesa? ¿Sabe? Todos queremos la promesa así, aquí. Y de hecho hay promesas para vivirlas aquí. Pero Jesús está hablando de otras promesas. De unas promesas que están del otro lado de la cerca. Cuando nuestra vida aquí haya terminado. Por eso no son tan agradables. Porque queremos las tangibles. Disfrutarlas ya, estas. Y nos estamos olvidando de las eternas. Aquí yo quiero acudir a su sentido común. ¿Tiene algún sentido que le dediquemos nuestra salud y nuestra vida a cosas que son pasajeras y dejemos en último lugar a las eternas? ¿Cómo hacemos para cambiar y darle la vuelta a esto? Ahora volvemos a cantar, Carlos, renuévame. Es una renovación de pensamiento, pero no de texto o de palabra, porque está allí hace 2000 años. Es un cambio de rumbo al fundamento, a lo que está allí. No al fanatismo religioso, ni a las cosas maravillosas y a las flores que nos tiran desde estas plataformas, sino a lo básico, lo que está allí, a lo que representa el verdadero compromiso de mi humanidad como hijo de Dios, de mi humanidad como cristiano y como humanidad de alguien que debe replicar el carácter de Cristo, independientemente si creo que me conviene o no me conviene. Y somos tan cristianos como nos conviene. Y nuevamente, mis amados, entiendo el silencio. Entiendo el silencio. Me paré no sé cuántas veces de mi escritorio esta semana. Pues ya, Señor, esto está demasiado duro.
esto está demasiado fuerte. Demasiado. Pero tomo una decisión, ¿lo digo como suena o sigo la costumbre y lo diluyo? Le echo agüita para que sepa mejor. Así que entiendo perfectamente lo incómodo que es. Porque no hay nada más incómodo que seamos confrontados con nuestra realidad como seres humanos. Gracias, Yuri. Gracias, Yuri. Amén, amados. ¿Seguimos recibiendo palo? Perdón, ¿seguimos avanzando? Esto no lo tomen conmigo. Agarren a Jesús y reclámenle a Jesús. Departamento de quejas, Jeremías 33:3. Allá, vaya, este no es el departamento de quejas, discúlpenme, mis amados. Seguimos. Dijimos que lloran para ser consolados. ¿Cuál consuelo? ¿Cuál consuelo? Esta promesa se cumple en la expectativa actual de cada uno de nosotros, pues en Cristo conocemos, después de la angustia y del arrepentimiento, la sublime felicidad de ser aceptados por Dios, el conocimiento de la misericordia de Dios y su amplio perdón. Ese es el consuelo. Ese es el consuelo. Que en algún momento, cuando nuestra vida aquí termine, 60, 70, 80, 85 años, la expectativa de vida dice que está entre los 75 y los 80 años, empezará a tener sentido el estilo de vida por el cual hemos vivido este corto tiempo relacionado con la eternidad. Y aquí sí les digo, yo no sé ustedes, mis amados, pero el entender que voy a atravesar ese portal místico en algún momento, cuando Dios lo tenga dispuesto, yo no lo sé. Cuando Dios tenga dispuesto que eso suceda en mi vida, yo espero encontrarme con aquel que dio su vida por mí, con aquel que decidió amarme a pesar de mi pecado, a pesar de mi imperfección, a pesar de Orlando Contreras, decidió amarme. Y que voy a estar allí por el resto de mi vida, por la eternidad y la eternidad y la eternidad, que son 40, 50, 60, 70, 80 años en comparación con esto. Perdónenme, mis amados. Pero va a ser una fiesta eterna y permanente. Y saben, hasta sermones como esto ya suenan de que eso no será fantasía. ¿No será de pronto que Dios era un extraterrestre y vino y fundó entonces una colonia aquí en la tierra y lo que va a venir es en una nave espacial y nos vamos para el planeta de origen? Porque nuevamente, en esa figura de livianizarlo todo hasta la segunda venida de Cristo y hasta la eternidad con Cristo, muchos cristianos la hemos puesto en duda. Y la Biblia sigue siendo básica. Y lo que me dice con mensajes como estos es: aléjate del pecado. Aléjate de lo que tú sabes estás haciendo mal y camina hacia el camino correcto. Y voy a hablar por mí otra vez. Orlando Contreras sabe cuando está tomando una mala decisión. Orlando Contreras sabe cuando está metiendo algo en su cabeza que no debe meter. Orlando Contreras sabe cuando le da vueltas y vueltas y vueltas a algo que sabe que está mal, pero está buscando una justificación para hacerlo. Orlando Contreras sabe cuando dice algo con intención y no buena intención. Y el llamado hoy en día es ese. Arrepiéntete de eso, llora por eso, porque eso no es lo que conviene. Lo que te conviene es esto: aléjate de allí, porque eso no está bien. Ese es el dolor interno de decir: Señor, esto no está correcto. Ese arrepentimiento profundo de saber que estás haciendo algo que no le agrada a Dios. Y lo que Dios nos está diciendo como cristianos es: aléjate del pecado, huye del pecado y busca a Jesús. Llora por esa condición de pecador que nos va a perseguir por el resto de nuestra vida terrenal. Huye de esa, deja de estar acariciándolo y justificándolo. Pecado es pecado.
Punto. No hay términos medios. No hay pecado 3/4, me han hecho. No existe. Es pecado, se acabó. Y el llamado es de Jesús, amoroso, ese. Y cuando suceda, llora y arrepiéntete, porque vas a ser dichoso. Dichoso por el galardón que viene en la eternidad. Dichoso porque supiste vivir. Dichoso porque supiste sobrellevarlo. Dichoso porque te negaste a ti mismo. Dichoso porque reconociste la humildad, con humildad, que sin mí eras nada, que me necesitabas para todo. Pero Orlando, si yo no peco, yo estoy bien. Amén, gloria a Dios por usted. Pero entonces llore por el pecado de los demás. Llore por aquel que aún no ha conocido a Jesús. Llore por el pecado de la sociedad. Llore por el pecado de la gente que va en contra a donde usted está yendo. Por aquel que se va a perder sin remedio. Es muy diferente a estar pendiente del pecado de los demás. No fuimos llamados a estar pendientes del pecado de nadie. Estamos llamados a llorar por el pecado de los demás, pero un dolor del alma, porque se está alejando de Dios. Y yo necesito que viva y disfrute lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy disfrutando, y que disfrute las promesas futuras. Y me duele cuando veo que no la estás disfrutando y que te estás perdiendo. Miles de jóvenes alrededor del mundo en las drogas, en los opioides. No nos vayamos alrededor del mundo, vayámonos a Darién. Miles de personas todos los días, y es indiferente. Ese es el sufrir, el pecado y la necesidad de gente que no conoce a Jesús desde la perspectiva correcta. Porque si Jesús me está enseñando su carácter en las bienaventuranzas, me está enseñando también a pensar y a sentir desde la cultura y el carácter del reino, y es a pensar y a vivir como piensa el Padre. Y el Padre va a pensar con misericordia, con compasión, con ternura por aquel que anhela sea pobre de espíritu y llore por el pecado que está en él, en pro de la salvación y de la promesa de la cual usted y yo estamos hablando el día de hoy. ¿Y a quién le corresponde la responsabilidad de que aquella persona conozca esa promesa? A cada uno de nosotros, amados hermanos. De que lo que hemos recibido por gracia, con esa gracia lo demos a los demás. Pero si es muy bonito, solo es para mí, y lo disfruto yo primero, y si sobra, entonces eso es lo que voy a dar. Jesús no nos midió de la misma forma. Dio su vida por mí. Dio su vida por Orlando Contreras y por cada uno de ustedes. Y esta promesa no es para todo el mundo. Es para los que lloran acorde a la voluntad de Dios. No es para los llorones que andamos llorando porque las cosas no nos salen bien en la vida. No, es para los que lloran de acuerdo a la voluntad de Dios, con el propósito correcto. Y es que mi pecado salga de mi vida y huir de él, y llorar por el que aún no ha tenido esa oportunidad y poderle brindar esa oportunidad. Amén, mis amados. Orlando, y para las lloraderas presentes, ¿qué hacemos? Dice la palabra: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con el que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y aún en esto, mis amados, si usted está llorando y Dios lo consuela, imagínese que ni siquiera lo consoló para usted, lo consoló para que usted console a otro. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y cierro con esto.
Charles Spurgeon. El cristiano es el hombre más contento del mundo, pero es el menos contento con el mundo. ¿Qué tan contentos estamos con algunas actitudes del mundo? La dejo caer. Los que ganan almas deben ser los primeros que lloran por ellos. Es de eso que habíamos hablado. Es el lloro desde el punto correcto. Por mi pecado, por mi incapacidad y por el pecado, por la incapacidad de otros de llegar a Jesús. Somos faros, somos luz. Es mi oración que podamos iluminar con la luz correcta para que podamos seguir caminando en el camino hacia la felicidad, como nos lo está enseñando nuestro Señor en las bienaventuranzas. Quiero que me acompañen a orar y después cantamos Renuévame otra vez, ya con un punto de vista diferente. ¿Les parece? Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque en efecto es como allí lo dice, es una espada cortante de 2 filos. E incomoda y perfora el corazón y las emociones, pero hace el trabajo que debe hacer. Y hoy en día más que nunca esta palabra cobra vigencia, Señor, en ser los cristianos que tú quieres que seamos, con el carácter tuyo, con la influencia tuya y con el propósito que tú nos diste hace más de 2000 años, Señor. Ayúdanos a validar ese compromiso con nosotros mismos, porque entiendo, Señor, que todo proceso de cambio inicia conmigo. No puedo culpar a nadie cuando yo tengo un grado de responsabilidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida conforme a lo que hemos aprendido y a lo que tú nos enseñas, Señor. Te doy gracias, Señor, por tanto, y gracias por tu amor por Jesús. Gracias por ese consuelo maravilloso, Señor, que recibiremos, Padre. Bendice tu iglesia. Crea los momentos y las oportunidades para poder reflejar tu amor a otras personas, Señor, y que te puedan conocer y que puedan sentir esa gracia y ese amor el cual yo he sentido contigo, Señor, y ese perdón, y que ellos también lo puedan sentir, y que juntos en la eternidad podamos glorificarte, Señor, porque tú también has hecho una obra consoladora y maravillosa en la vida de aquellos, Padre. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por tu amor, Señor. Ayúdanos, como dice en tu palabra, a no ser oidores olvidadizos, a que no se nos olvide lo que aquí escuchamos hoy, sino a que lo internalicemos y seamos conscientes del rol que tenemos como hijos tuyos, y es parecernos cada día más a ti, Señor, y pensar como tú piensas y vivir con tu carácter, Señor, en el nombre de Jesús, Padre.